Bueno, nos dejaste con un concepto que lo tienes ahí en la punta de la lengua, que es eso, biomimética, si entendí bien. Entonces, bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué es eso? Porque eso, la verdad, nunca lo había escuchado. Sí, va muy de la mano de las soluciones basadas en la naturaleza, pero este está más orientado al tema del diseño, ¿no? Y es cómo poder inspirarnos en la naturaleza para generar nuevos diseños. Y hay ejemplos muy puntuales, muy interesantes de biomimesis o biomimética, ¿no? Por ejemplo, el tren bala, ¿cierto? La forma del tren bala está diseñada a partir de el ave martín pescador, ¿no? No sé si conozcan el ave martín pescador, que cuando se lanza a pescar, ¿cierto? A tomar un pez en algún río, pues la forma en que pone las alas y el pico y todo lo hace totalmente aerodinámico. Pues a partir de allí se basaron para diseñar el tren bala y poder aprovechar esa aerodinámica al máximo, ¿no? Otro ejemplo típico también y que es muy interesante es, se hablaba mucho de Michael Phelps, ¿no? El nadador estadounidense que rompía todos los récords y Records. cómo tenía un traje especial que era con una superficie que disminuía al máximo la fricción con el agua. Y ese traje, pues, fue basado en la piel del tiburón, ¿no? Que permitía precisamente a partir de esas características, de esa textura y demás, poder disminuir esa fricción con el agua. Entonces, los diseñadores se inspiran en la naturaleza para llevar nuevos diseños ante el mercado, ¿no? Pero claro, eso está visto en cuanto a productos, pero cuando llevamos eso a un tema de economía circular, llevamos eso a un tema un poco más empresarial y observamos la naturaleza y nos damos cuenta de varios puntos importantes y es que en la naturaleza nada se desperdicia, todo se aprovecha. En la naturaleza es óptimo, cada rol, cada individuo, cada cosa tiene su función y tiene su razón de ser, ¿no? Tienen modelos y funcionamientos, comportamientos muy particulares que si uno los estudia y los lleva a un diseño, pues puede obtener soluciones interesantes. Y eso es la biomimesis, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho también del funcionamiento de las abejas, ¿no? Las colonias de las abejas, incluso de las hormigas, y entender cómo funcionan, cuáles son los patrones de comportamientos que hay allí. Se habla mucho de la ingeniería, de los octágonos, ¿cierto? En la construcción, porque permiten optimizar el espacio y maximizar la resistencia, ¿no? Entonces son cosas que las abstraemos de la naturaleza y las llevamos a un proceso de diseño y de creación de nuevos productos, nuevos servicios, ¿cierto? Que sean sostenibles, ¿no? Ese es el nuevo reto y el nuevo concepto. Entonces, ustedes lo que hacen en el Centro de Innovación es a los estudiantes, talleres y eso para entender el concepto y poder llegar a aplicarlo a un futuro. Y Así a la es. industria ayudan a poder crear un mejor producto o un mejor servicio que tenga todo ese tema de aplicación de todo el tema basado en la naturaleza, soluciones basadas en la naturaleza. Así Y es, que a tenga que ver través con de, temas de economía circular y pues claramente viene todo el tema de innovación, bueno, todos estos, sí, ¿es para así? que sea más sostenible, porque mira que en últimas tenemos que ser integrales en ese sentido y la economía circular nos invita a ser integrales, no solo se contenta con el tema ambiental, sino también social, ¿no? Entonces, hoy en día vemos la importancia de que las empresas tengan una característica sostenible, que empiecen a aportar a un verdadero desarrollo, ¿no? Al desarrollo sostenible. Entonces, a partir de juntar procesos de innovación, creatividad, inspiración en la naturaleza, ¿no? Las soluciones basadas en la naturaleza, la biomimética, pues acompañamos a que las empresas planteen soluciones, planteen nuevas iniciativas, reconfiguren su modelo de negocio y empiecen a ser más sostenibles, ¿no? ¿Por qué digo empiecen? Porque es un proceso de transición.
¿no? Hay empresas que se les dificulta más que otras, ¿no? Por lo general, a las que más se le facilitan son a los emprendimientos, ¿no? A estas iniciativas nuevas que van naciendo ya con ese chip, ¿no? Hablamos de empresas con propósito, de empresas de triple impacto, que son empresas que ya nacen queriendo aportar al mundo. Ah, ok. Yo tengo una pregunta ahí que también estaba viendo y que tú nos hablabas de otro concepto nuevo que o bueno, para mí es nuevo, y ¿qué es eso de los emprendimientos climáticos? Nos dices, oiga, yo he escuchado lo tuyo y oiga, está furor que los emprendimientos climáticos, ¿qué es eso de los emprendimientos climáticos? Sí, pues de la mano con lo que les decía, estos emprendimientos con propósito, ¿cierto? Son iniciativas nuevas que buscan brindar soluciones frente al cambio climático, ¿no? Entonces, hablamos de la acción climática y son soluciones que nos permitan adaptarnos al cambio climático, ¿cierto? O mitigar el cambio climático. Entonces, como emprendedor, digamos, yo soy, no sé, un ingeniero industrial o un diseñador, ¿cierto? Y creo una solución que de pronto va a absorber el CO2 de la atmósfera, ¿no? Que lo va, como se dice en términos del ecosistema, ¿no? Que va a secuestrar el CO2 de la atmósfera, lo va a tomar de la atmósfera y lo va a absorber, a captar, y evita que ese CO2 pues quede en el medio ambiente. Entonces es una solución que nos ayuda a, a mitigar un poco el cambio climático, ¿no? A empezar a aportar. Pero ¿qué pasa? Esas soluciones son interesantes cuando podemos llevarlas a, a un mayor nivel, ¿no? Escalarlas a un mayor nivel. Y sale un concepto nuevo, ¿no? Que son los gigacornios. ¿Cuál, perdón? los gigacornios, ¿no? Que en términos de inversión se habla mucho de las empresas que son unicornios, ¿no? Los Sí, unicornios, sí, que sí, son estas un Rappi. empresas de rápido crecimiento, con altos potenciales, donde los inversionistas dicen, uy, a esto hay que invertir, ¿no? Sí, un Y Rappi, sale para que todos estemos con el mismo concepto, un Rappi. Un Rappi le un habla que es un Rappi, unicornio, un Rappi, exacto. que es Eso es una el top empresa de Colombia. unicornio. Exacto. Ahora se habla de gigacornios, que son empresas que tengan ese potencial de crecimiento, ¿cierto? Pero que en la solución que ofrecen al mercado permitan absorber o evitar generar una gigatonelada de CO2 a la atmósfera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día los grupos de inversión están migrando a favorecer, a invertir, a beneficiar empresas o emprendimientos o soluciones que busquen atender la problemática del cambio climático. Y frente a esto hay mucha financiación, hay muchas convocatorias que buscan promover este tipo de proyectos, ¿no? Porque, o sea, es la tendencia y es la necesidad, ¿no? Eh, bueno, aquí ya estamos poniendo mucha terminología nueva, ¿no? Pero otra cosa Otra, que nos otra. gusta decir a nosotros es la quinta revolución industrial, ¿no? Hablamos de que estamos en la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Con las tecnologías de punta, ¿no? El Big Data, Sí, la todas las impresión tecnologías de 3D, telecomunicaciones y eso. telecomunicaciones, almacenamiento en la nube, mejor dicho, todos los temas ciberfísicos y demás. Pero ¿qué pasa? La tecnología y la evolución se ha considerado como parte del desarrollo, pero de un falso desarrollo, ¿no? De un desarrollo que nos ha llevado a inequidades sociales, que nos ha llevado al detrimento, al deterioro de nuestro ambiente. Pero, ¿qué tal si empezamos a decir que una nueva era de un desarrollo sostenible, ¿no? Entonces es cuando las tecnologías están dadas no para crecer, para producir en gran masa, sino para poder brindar una solución a los retos más grandes que tiene hoy en día la humanidad, que es el cambio climático y la sostenibilidad.
¿no? Entonces se plantea que los grandes desarrollos tecnológicos ya no están dados para mejorar la producción, sino para dar respuesta a los retos medioambientales. Entonces se habla de que la quinta revolución industrial va a estar dada en esa línea, ¿no? En cómo gestionar mejor los recursos, cómo aprovechar el agua, la energía, ¿no? Cómo mitigar el cambio climático. Y de allí que los inversionistas, viendo esa tendencia, esa ola, pues están alineados, empezándose a alinear con ese tipo de empresas, ¿no? Y porque, entre otras, empieza a estar muy mal visto que los grandes fondos de capital, pues, promuevan proyectos de infraestructura, proyectos que generen grandes impactos ambientales a nivel negativo, ¿no? Entonces, empiezan a promover lo que se llaman los principios de inversión responsable, ¿no? Y es cómo empiezan a invertir en empresas, en emprendimientos, en soluciones de este tipo que cumplan con unos criterios de sostenibilidad. Bueno, nosotros tenemos dos sesiones acá que te comentaba al inicio, entonces vamos a iniciar con una y es algunas preguntas que tenemos del público. Y entonces, acá con la gente de ISWA, cuando conocimos de que tú nos ibas a colaborar y ibas a ser el pionero, nos mandaron dos preguntas con todo Javier y todo ese tema que tenemos para hacerte. La primera es, ¿qué problema ves en la industria para lograr esa optimización y cierre de la economía circular? ¿Qué problema? ¿Qué? ¿Qué problema ves tú en la industria para lograr esa optimización y ese cierre de la economía circular? Sí, hablamos mucho de la infraestructura, ¿no? A veces, cuando empezamos a orientar este tipo de proyectos, nos enfrentamos a un reto, y es el reto de que sea financieramente viable, ¿no? En muchas ocasiones sale más rentable usar plástico virgen que plástico reciclado, ¿no? Por todo lo que implica en la logística inversa y demás. Entonces, parte del hecho de entender muy bien el modelo, ¿cierto? De entender muy bien cuáles son todos los procesos y las actividades que realiza la empresa, qué tiene pensado, y de pronto visualizar un nuevo modelo en el cual podamos encontrar esa viabilidad financiera, ¿no? Porque de cara a las empresas hay que hablar en términos financieros, y es cómo hacemos que, si yo recupero un plástico y lo puedo reincorporar nuevamente en el ciclo productivo, eso me genere un ahorro importante o incluso me genere una ganancia. ¿Y cómo hago que mis clientes vean eso como algo positivo y me ayuden o me faciliten a cerrar ese ciclo? Entonces, pues hay una iniciativa muy bacana, que es la de la ANDI, ¿sí? La Visión 2020, en la cual pues se busca, Visión 3030, no recuerdo si es 2020 o 3030. 30-30, 30-30, sí. 3030, 3030, en la cual se acompañan a las empresas para cerrar ese ciclo, alineado con cooperativas, con reciclaje, con diferentes iniciativas, ¿cierto? Y entender cómo hacer viable financieramente ese proceso de recuperar el plástico, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso implica partir desde todos los momentos de la cadena de valor de la empresa. Entonces, si hay un diseño de una botella o de un empaque que utilice diferentes tipos de plástico y que no sea fácil separarlos, pues eso dificulta el reciclaje, por ejemplo, ¿no? O se incentiva a que las personas usen ese plástico y lo desechen sin promover ni siquiera la separación correcta en la fuente o sin facilitar puntos de acopio, pues se va a dificultar todo ese proceso de infraestructura. Pero si la empresa empieza a entender eso y empieza a diseñar empaques monomateriales, ¿cierto? De un solo material que faciliten el reciclaje, empieza a incorporar un porcentaje de plástico aprovechado, ¿cierto? Entonces mira que empieza a cambiar la cosa, empieza también a poner puntos de acopio y a través de promociones y de diferentes estrategias, que los mismos consumidores pongan a disposición de la empresa ese empaque que ya han usado o que lo reutilicen
a través de diferentes modelos, ¿cierto? O que faciliten esos procesos de logística inversa, los costos disminuyen y se hace un proceso más eficiente. O si cambiamos el material, o si cambiamos la forma de consumir ese producto, y podemos llegar incluso a lograr mejores rentabilidades, ¿no? Que es lo que les interesa a las empresas, haciendo un mejor uso de los recursos. Ok. Tengo la segunda pregunta del público es, ¿existe o conoces proyectos en Colombia que hayan aplicado la biomimética en un contexto de economía circular? Sí, sí, hay varios. De hecho hay uno muy interesante y es filtración de agua a partir de uso de almejas, ¿no? Como tú sabes, las ¿Almejas? almejas, como ostras, ¿no? Como almejas. Sí, Entonces, las almejas, pues, filtran el agua como parte de su alimentación, ¿no? Ellas toman los nutrientes que hay en el agua, pero cuando es un agua con cierto nivel de contaminación, las almejas sirven como esa fuente de filtración, ¿cierto? Para poder dejar el agua limpia y posteriormente, pues esas almejas se consumen, ¿no? Entonces, allí hay un proceso bastante interesante, ¿no? Hay otro muy chévere que es el uso de las hormigas, ¿cierto? Se habla de las hormigas culonas en Santander y cómo se sí, está claro. empleando digamos que el diseño de las hormigas culonas, ¿cierto? Para plantear nuevos muebles a partir de productos o madera reciclada del café, ¿no? Porque entonces, como ustedes saben, cuando se poda el café, pues son ramas delgadas que no nos da para, para hacer una mesa, tiene que conglomerarse la madera. Pues bien, a partir del diseño de la hormiga culona se está buscando llegar a esa solución. Es algo que está ahí en desarrollo, ¿cierto? Está bastante interesante y pues bueno, vamos a estar a la expectativa de ver qué pasa con esa iniciativa. Y la última pregunta que tenemos del público es, ¿cómo fomentar la adopción de la biomimética en el diseño de los productos en el sector industrial para fomentar la disminución de generación de residuos desde el upstream? Perfecto. ¿Cómo podemos incentivarlo? Pues por un lado, entender que si nosotros empezamos a hacer un diseño más interesante, empezamos a diferenciarnos en el mercado. No sé si ustedes se han fijado, por ejemplo, los zapatos tenis Nike, ¿cierto? Las últimas versiones, en su tacón tienen como una espuela, como un ángulo, ¿no? Y si se fijan, esa misma espuela o ese mismo ángulo, pues es como la garra que tenían los dinosaurios en sus pies, en sus patas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y aquí no le estamos haciendo propaganda a ninguna empresa, sino que simplemente es para esquematizar el ejemplo. Empieza a tener un diseño innovador, un diseño interesante, ¿cierto? Y empieza a liderar el mercado. A diferencia de otra empresa que se queda en su diseño convencional, en su diseño tradicional. Entonces, ahí es cuando se empieza a aplicar biomimesis para mejorar el diseño. Pero ¿qué tal si yo les dijera, listo, ahí estamos mejorando en términos de diseño, ¿no? En términos de belleza, de estética. Pero ¿qué tal yo les dijera, empecemos a mejorar en términos de confort? Entonces, cuando empezamos a generar zapatos a partir de impresión 3D que permitan tener resistencia, dureza, flexibilidad, ¿cierto? Y de pronto una mayor aireación. Entonces, si se mojan, se secan más fácil, permite pues mayor aireación para los pies y demás, ¿no? ¿Y qué tal si yo les dijera, listo, estamos haciendo zapatos 3D con diseño, pero que esa impresión 3D de zapatos provenga de plástico reciclado? Y ya se han visto zapatos de plástico reciclado de diferentes orígenes ese plástico, ¿no? Porque podemos decir de plástico reciclado post-industrial, a partir de procesos industriales,
o el plástico reciclado recogido del mar, ¿no? Que tiene un mayor valor por su impacto ambiental, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo van saliendo ese tipo de soluciones. De hecho, una de las empresas con las que estuvimos en el Climate Week, pues fue GESCOL. GESCOL es una iniciativa que podemos llamarla como un emprendimiento ambiental, ¿no? Un emprendimiento sostenible que busca plantear una solución para el aprovechamiento de las suelas de zapatos que en el proceso industrial se dañan, ¿no? Entonces, se aprovechan esas suelas, ¿cierto? Para sacar otros materiales. Entonces, fíjate cómo empezamos a mezclar ahí diferentes procesos desde el diseño que nos lleven a cerrar el ciclo y a mejorar las condiciones de un calzado, ¿cierto? Para diferenciarnos en el mercado, ser innovadores y paralelamente, pues, tener procesos de sostenibilidad y buenas prácticas ahí incorporados y ser más sostenibles, ¿no? Eso lo que nos da es una ventaja competitiva en el sector. Entonces, por eso se habla mucho de que las empresas están incorporando economía circular, están incorporando procesos más verdes, entre otras, porque cada vez los consumidores somos más exigentes, ¿no? Y me incluyo, cada vez esta tendencia de consumo consciente, consumo responsable, pues nos lleva a exigirle nosotros a que las empresas tengan este tipo de oferta. Y las empresas, al verse un poco presionadas por esto, pues empiezan a querer mostrar resultados, muchas veces con greenwashing, ¿no? Que también es otro tema. Y cómo las empresas, al ver que no están haciendo algo de profundidad, pues muestran lo poco que estén haciendo. La invitación es, listo, entendemos que están en un proceso de transición, pero visualicemos qué oportunidades hay en la economía circular, en la sostenibilidad, para mejorar incluso su modelo de negocio y su rentabilidad, ¿no? Implementando estas buenas prácticas y estas estrategias. Listo. Y Luis Felipe, terminamos con esta que son las preguntas de un sorbo, ¿vale? Preguntas de un Perfecto. sorbo son preguntas rapiditas, de que no te demores en contestar con lo primero que te salga de la mente, acá en Café con Expertos de ISWA. Entonces voy a hacértelas y tú nos vas ayudando ahí a responder, ¿vale? Preguntas de un sorbo, Perfecto. acuérdate. Entonces, un Listo. libro que nos recomiendes. Bueno, lo tengo aquí a la mano. Se llama Transformación. Es un libro que estoy escribiendo en este momento. Qué mejor que recomendarles mi propia obra. Ya va a salir en unos próximos meses. Este es un primer piloto, ¿cierto? De tal forma que aquí exponemos pues todo lo que hemos venido comentando. ¿Listo? Uy, no, qué chévere, no, estamos acá, mejor dicho, nos fue súper bien con el pionero acá en Café con Expertos. Qué chévere que hayas hecho ese libro, de verdad que déjanoslo ver cuando lo tengas, poder compartirlo y eso, qué chévere, transformación. Listo, transformación es el primer libro que nos recomiendas. Un tip para aplicar economía circular. Consumo consciente. Consumo Consumo consciente. consciente. Listo. Un residuo que no se debe generar. El plástico de un solo uso. El plástico de un solo uso. Chao. Un hábito que te ha ayudado a mejorar. Pensar de manera diferente, cambiar la forma de ver las cosas y plantear nuevas formas de hacerlas. Ok. Yo voy a terminar con una frase, pero pues y quiero que tú termines también, digamos, con algo, una frase, pero ya primero ya terminar una frase resumen de lo que fue hoy estar contigo, de ese café con expertos, que la verdad fue un café muy sabroso, la verdad, gracias por todo el conocimiento que nos diste, estuvo muy bueno todo lo que aprendimos, mi resumen es que si generamos soluciones basadas en la naturaleza, aplicando la biomimética, como resultado, creamos valor en el mercado, nos diferenciamos en el mercado y podemos llegar a correr el riesgo de que nuestros proyectos se vuelvan un gigacornio. Así Creo es, que ese es así es. un resumen de todo lo que nos enseñaste, todo lo que podemos aprender. Creo que tienes mucho para dar, de verdad que muchas gracias. Espero que ojalá muchas empresas empiecen a tocar tu puerta. Por favor, dinos cómo poder llegar a eso, cómo las empresas pueden llegar a tocar tu puerta para explicarle y también la academia y eso.
Entonces, antes de terminar, por favor, dinos tus redes sociales, tu contacto y eso para poder que la gente pueda llegar a poder estar contigo. Sí, perfecto. Muchas gracias, Arturo. Y realmente es entender cómo nosotros desde el día a día podemos aportar a la sostenibilidad. Y la verdad es que hay muchas formas de hacerlo y todos podemos hacerlo. Esa es la invitación, ¿no? La invitación para las empresas es no esperen a perder mercado, no esperen a que la regulación sea cada vez más exigente, vayan un paso más adelante, implementen economía circular, vean cómo ser más sostenibles en su modelo de negocio, en sus prácticas, ¿cierto? Y a partir de allí, pues van a ver cómo como consecuencia de esas buenas prácticas se va a ver una mejora a nivel financiera, a nivel de competitividad, a nivel de liderazgo en el mercado, ¿no? Pero partimos de hacer las cosas conscientemente y de buscar un verdadero nivel de sostenibilidad, ¿no? Muchas gracias por la invitación, Arturo. Para nosotros esto ha sido muy interesante poder compartir las experiencias que hemos venido logrando a través de este tiempo. Y sí, los invitamos a seguirlos en nuestras redes. Estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Nos encuentran como Centro de Economía Circular, ¿no? O con poner SEC, CS, ya en la mayoría de las redes, pues nos ubican fácilmente. Ahí ya estamos posicionándonos. Y bueno, ahí hacemos difusión de las diferentes noticias, de los eventos que realizamos. Y también tratamos de mostrar mucho conocimiento, ¿no? De ser ese referente en términos de conocimiento a través de imágenes, de frases que podamos también facilitar para que las personas puedan implementar esto cada vez más. Listo, nos vamos con esta que es la pregunta que hacemos de cierre y es, si pudieras mandar un WhatsApp a toda la humanidad, ¿qué diría ese WhatsApp? Breve, corto, pequeño, ¿qué diría? Bueno, diría, nos encontramos ante un momento muy importante para nuestra presente y futuro. Este momento implica lo mejor de ti, implica que a partir de ahora, sin esperar a un mañana, a partir de ahora, siendo muy enfático, a partir de ahora en mayúscula, esperamos de ti que implementes lo mejor en términos de buenas prácticas, ¿no? Y puedas empezar a aportar desde tus labores diarias, tanto como ciudadano, como profesional y, como multiplicador para que aquellas personas indiferentes o que de pronto no conocen del tema puedan conocerlo e implementarlo. Contamos con tu apoyo. Listo, excelente mensaje. Luis, muchísimas gracias otra vez de parte de ISGUA. De verdad que es un honor para nosotros que hayas sido el pionero acá en Café con Expertos. De parte de todo el grupo, de verdad, muchas gracias. Y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Gracias.